La charla básicamente va de cómo darle soporte al CTF. Está orientado en eso, pero se puede traducir a cómo ampliar Ghidra como nosotros queramos, ¿vale? Bueno, estaría bien que pasase la diapositiva. Vale. Me presento, yo soy Adia, estoy actualmente trabajando como Reverser Junior en Tarlogic. Mis intereses son hardware hacking, reversing y lo que viene siendo cosas relacionadas con la ciencia. Tengo un proyecto que se llama neucheck.io donde subo pues research y cosas que van saliendo, aunque lo tengo un poco parado. Y nada, si alguien quiere tratar conmigo, me llamo binario en todos lados, no soy muy original, la verdad. Bueno, antes de nada me gustaría dar un poco de contexto sobre qué es Ghidra, ¿vale? Ghidra es un framework de reversing, lo que significa básicamente es que es un software que puedes ampliar a tu antojo, por lo cual si tenemos un problema, lo bueno que tiene Ghidra es que nos cueste más o nos cueste menos, vamos a poder darle una solución. Vale, Ghidra, como hemos visto, es un poco un popurrí de cosas, ¿vale? Pero digamos que para entendernos y saber cómo vamos a trabajar en los siguientes temas, me conviene diferenciarlo entre la parte de Java y la parte de C++, ¿vale? Digamos que en la parte de Java que gestiona Ghidra, gestiona toda la interfaz gráfica, loaders, disassemblers, gestiona todo lo que viene siendo las cuestiones relacionadas con el desensamblado, ¿vale? Luego tenemos el motor en C++ del decompiler, que básicamente es el que se encarga de pintarnos en bonito el pseudocódigo en C. Y pues por cuestiones de complejidad y optimización, la de análisis que corre eso lo necesita rapidito y C++ pues le ofrece esa versatilidad, ¿vale? C++, C++, como lo quieras llamar. Vale, vamos a ver un poquito las herramientas principales que tiene Ghidra, ¿vale? Nos vamos a centrar en el code browser porque vamos a destinar esta implementación al análisis de estáticos. Por lo tanto, la parte de Debugger Emulator no la vamos ni a ver. También tenemos el version tracker, que lo vamos a mencionar un poco por encima, pero vamos, que principalmente nos vamos a centrar en el code browser, que es el dragoncito este de aquí. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, para tener un poco de contexto, digamos que me pasó algo similar a lo que le pasó a Andrés. Estaba tranquilamente en mi casa, me llega un mensaje de Drake y me dice, oye, ¿te interesaría echar una mano con un tema de un CTF? Y yo dije, pues obviamente. Básicamente a Drake se le conoce por su buena explotación de binarios, evidentemente, porque la explotación que me hizo no fue normal, ¿vale? Básicamente, tenemos una situación, ¿vale? Me dice genera un binario para el CTF y no carga absolutamente nada. Entonces, tenemos este contexto. El CTF está programado para la RP2350, que como ya sabéis es de doble arquitectura, y en este caso necesitaba el soporte para RISC-V. La extensión completa de lo que lleva el Hazard 3 es todo este mamotreto de letras, ¿vale? Y para complicar un poquito más, el binario interno no era ningún tipo de ELF ni nada sencillito, era un binario en RAW. Cabe recalcar que soy junior, yo en esos entonces no tenía ni la idea de qué me estaba contando, ¿vale? Entonces el problema era que teníamos algo así cuando se desensamblaba, es decir, faltaban instrucciones. Aquí podéis ver las dos secciones más importantes, por así decirlo. Aquí está el listing del desensamblado y aquí el del decompiler. Vale, espérate, que me he saltado la diapo. Como podéis ver, Ghidra decompila, bueno, desensambla, más bien dicho, hasta cierto punto y luego hay instrucciones que simplemente dice, pues no tengo ni idea. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es enseñarle a Ghidra cómo se decompilan esas instrucciones. Bueno, se desensamblan, pero también cómo se decompilan, ¿vale? Luego el resultado, como veis, pues está todo bastante más poblado, tiene sus referencias a sus funciones, todo se compila bien y se le puede hacer análisis correctamente, ¿vale? Entonces, el objetivo de todo esto es que podamos resolver el reto en este caso, pero se puede aplicar a cualquier arquitectura que no esté implementada ya en Ghidra. Vale, antes de nada conviene entender un poquito cómo es el flujo de Ghidra. Cabe recalcar también que Drake me dijo, necesito que funcione, no te entretengas en entender las cosas, ¿vale? Simplemente haz lo que vaya. Entonces, yo no suelo trabajar de ese método, así que me pregunté cómo funcionaba todo el tema de Ghidra, ¿vale? Para tener un poco la abstracción, Ghidra lo que hace al principio de todo, vamos a suponer que tenemos un ELF, cargas el binario y el loader se encarga de decidir qué arquitecturas y qué procesador que esté implementado se va a usar, ¿vale? En el caso de un binario
propietario no se detecta a no ser que tú lo definas. Luego lo que hace es, una vez ya detectado el procesador que quiere utilizar, inicializa la base de datos, que para los que no sepáis no se trabaja sobre el binario en RAW, sino que se crea una base de datos y ahí se manipula todo el espacio referente al programa. Una vez crea la base de datos y ya empieza a hacer sus gestiones, crea el mapa de memoria. Aquí entra el tema del archivo que veremos más adelante, el Process Specification, ¿vale? Processor Specification, perdón. Y básicamente lo que hace el archivo es estructurar el tema de la memoria y decidir dónde está cada cosa, ¿vale? En este caso, lo que hace Ghidra, si tuviésemos un ELF o tenemos definido, es crear todo el tema de cabeceras, de datos y copiarlo al sitio donde pertenecen. Luego también lo que hace es localizar todo el tema de las funciones para, pues si el binario empieza en una dirección diferente, pues simplemente se le dice aquí, dirá, oye, esto empieza aquí y pues él lo pone bonito, ¿vale? Luego sigue con tema de reconocimiento de estructuras, lee toma de símbolos y las tablas, hace referencia a las librerías internas y externas que se utilizan en el binario y lo va marcando todo en su sitio, ¿vale? Hasta este punto, una vez nosotros corremos el analyzer, busca los entry points y lo marca todo un tema de regiones, ¿vale? Es decir, dice esta dirección es el entry point y probablemente haya una función. Gracias, Derek, por meter el mensaje ahí. Bueno, lo importante aquí es que todo este proceso no se ha tocado absolutamente nada de lo que viene siendo el código de Ghidra. Es decir, aquí lo único que se ha definido es en la parte de estructuración de memoria uno de los conceptos que se tratan en la implementación de un procesador. Entonces, hasta este momento, Ghidra solo ha leído datos y los ha estructurado como mandaba el programa o le hemos mandado nosotros, ¿vale? A partir de aquí, nosotros le damos al analyzer, analizamos el código y lo que hace es traducir los bytes, empieza a traducir el desensamblado y también el decompilado. ¿Vale? Esto lo hace simultáneamente, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro trabajan paralelamente, aunque la parte del decompiler solamente se resuelve una vez tú accedes a él, pero trabajan de esa función, de esa forma que diga. Ellos generan la función en el pcode y se hablan entre ellos, ¿vale? Durante el análisis pues, se puebla todo el tema de Function Manager y Reference Manager, que básicamente si el archivo tiene símbolos, le dice, mira, la función está hasta aquí, está referenciada con la otra y marca lo que viene siendo los tipos de datos, cómo se estructuran y básicamente le da un poco de sentido al programa. ¿Vale? Hasta aquí ya digamos que tenemos la parte de reversing más compleja si lo tuviésemos que hacer a mano. Y finalmente lo que hace es detectar las funciones si tenemos definidas las firmas de funciones conocidas, como pueden ser las del libc o las que sean más conocidas. Vale, vale. Eso sería lo ideal, entender el flujo antes. En mi caso lo que fui a hacer es ir a buscar el módulo del procesador y ver cómo funcionaba, porque Drake tenía prisa, así que había que hacerlo rápido. Entonces, lo primero que hice fue irme al repositorio oficial, pillé un procesador cualquiera y miré la estructura. ¿Vale? Los archivos presentes en el módulo, por lo general, suelen ser manifest, un build y un readme. El readme se supone que define documentación básica, pero solamente pone la arquitectura que es y a correr. ¿Vale? Los manifestos son más para tema de control a nivel del proyecto de Ghidra, no aportan mucho, y el build pues básicamente se utiliza para que el módulo del procesador que hemos desarrollado se pueda compilar y que Ghidra lo pueda entender. Vale, luego tenemos el contenido que hay en data. Aquí básicamente está toda la estructura de la definición del procesador. Es la parte más importante y se define en 3 directorios diferentes, languages, manuals, patterns y obviamente el inglés albacete. ¿Vale? Básicamente en la parte de languages se define todo lo que viene siendo la especificación del procesador, todos sus archivos importantes para que Ghidra genere la spec y ese va a ser el fundamento de que Ghidra entienda o no entienda las cosas. Luego en la parte de manuals tenemos un índice a la ISA de la arquitectura y el procesador que estemos implementando, ¿vale? Y luego en la parte de patterns, pues básicamente tenemos los patrones para que Ghidra pueda entender
en qué parte del código empieza una función, termina o sucede algo relacionado con el flujo del programa. Luego tenemos el directorio source, ¿vale? Es un directorio donde se le da más dinamismo a lo que viene siendo el procesador. Se implementan cosas más complejas como analizadores personalizados, pcode injects y loaders custom, que es lo que vamos a enseñar un poco más para adelante para que el decompilado sea provechoso. Vale, antes de nada me gustaría que entendiésemos estos conceptos porque voy a hablar de ellos recurrentemente y me gustaría que tuviésemos un poco una definición, ¿vale? El primer concepto es Slate, ¿vale? Slate es el lenguaje que se utiliza para escribir la definición. Dentro de Slate tiene sus estructuras, como vamos a ver, pero una de ellas es la de la semántica, y esa semántica se escribe con Pcode, ¿vale? Pcode básicamente se utiliza como un lenguaje intermediario para traducir el ensamblador a algo que Ghidra pueda entender y con sus análisis pues, poder sacar algo digerible a nivel visual en el decompiler. Luego los varnots, digamos que son como la variable fundamental de Pcode, ¿vale? Están creadas con un espacio, o sea, una región de memoria, sea un registro, o sea RAM o lo que sea, el desplazamiento asociado de ese espacio y el tamaño que ocupa, ¿vale? Vale, aquí vamos a ver los archivos esenciales para implementar el procesador. El primero de todos es el de definición, básicamente. Lo que hace es ser un índice para Ghidra y le dice, en este procesador se requieren estos archivos que definen la implementación. Ahí se define si es de 64, si es de 32, hacia qué especificación apunta y básicamente es un archivo de referencia, ¿vale? Luego tenemos el Processor Specification, ¿vale? Processor Specification, perdón, y lo que hace básicamente es definir la configuración del procesador, determina en la región de memoria, sobre todo en la parte del disassembly, le dice en esta dirección se encuentra esta región de memoria y la etiqueta de esta forma, también le dice cuánto ocupa, obviamente, y básicamente define un poco lo que viene siendo la arquitectura esencial que cumple un procesador, ¿vale? El que estemos implementando claramente. Luego tenemos la parte del CSPEC, que básicamente en esta se define todo el tema de convención de llamadas, se define por dónde se entran los parámetros, qué registros se utilizan para devolver, qué registros sobreviven a una función y más temas de convención de llamadas, ¿vale? Si tuviésemos una convención de llamada diferente para ese procesador, pues simplemente implementamos 12 spec como hacen en x86 y listo, ¿vale? Y finalmente tenemos la parte más esencial, donde vive toda la chicha, ¿vale? Hasta ahora estos tres archivos iniciales están seteados con XML, ¿vale? Son XML donde se le marcan unos atributos y listo. El tema de SLAspec y losync, básicamente ahí se define con Slate qué es lo que va a hacer el procesador, ¿vale? El SLAspec, digamos que es un archivo de referencia. Si la especificación fuese muy chiquita, cabría todo ahí. Pero por lo general un procesador es más complejo y se requieren diferentes archivos. Así que básicamente lo que no cabe en el SLAspec se asigna un sync y se diferencia en base a eso, ¿vale? Una vez ya hemos implementado todo, esto compila y genera un SLA, que es el resultado de todo lo que hemos implementado. Aquí os enseño un poco los archivos originales de la especificación de RISC. Como veis ahí se define qué tipo de procesador es, en qué DNS está, toda la información necesaria de la que hemos hablado antes para que el módulo sepa de qué se habla y dónde se tiene que ir a buscar la especificación. Luego tenemos el PSPEC, que como veis define las diferentes regiones, les asigna un nombre, les marca la dirección y un tamaño. Esto lo hace con los varios bloques de memoria que existan y en un principio funciona de una manera muy similar al tema de periféricos SVD que vemos para adelante, ¿vale? Luego tenemos el de CSPEC. Como veis, ahí se definen cuánto ocupa normalmente, cuánto ocupa el tamaño de un tipo de valor en esa especificación, qué registros se utilizan para hacer la convención de llamadas que se está utilizando y básicamente se define en lo que os he comentado antes, que así lo tenéis un poco más visto de forma pintada.
Vale, en el SERASPEC, en este caso, estamos viendo la referencia al de 32 bits, que fue la implementación que piqué más. Lo que hace es definir qué arquitectura va a utilizar, bueno, más que nada el tamaño de la arquitectura, y hacer referencia a los archivos que le corresponden, ¿vale? Ahí veis que hay 3 sinks diferentes. Está el rec, está el table y está el instruction, acortado, pero básicamente lo que definen son lo siguiente, ¿vale? Cabe recalcar que esto se podría definir todo en un solo archivo, pero obviamente hay que tener buenas prácticas, ¿vale? No todos los procesadores se implementan de la misma forma, en este caso sí, pero bueno, lo que define el archivo de rec en este caso definen los espacios. Si recordamos el concepto de Barnot, pues ahí sería el espacio al que pertenece ese Barnot, ¿vale? También hace la traducción de los nombres de los registros. Por lo general, cuando se habla en un binario no se le pasa registro RA, sino que se le pasa un 1 y ese registro es el que representa el registro RA, ¿vale? Hace la traducción. Luego se pasan los parámetros, más que nada dentro de un PCode, de un opcode. Se puede diseccionar en diferentes campos, pues básicamente esos campos que se asocian a ese opcode se pueden pintar aquí y luego, pues en base a lo que se vaya a hacer con esos campos, se le define una lógica u otra, ¿vale? Después tenemos el table, que aquí marca cómo se utilizan los registros y se utilizan subtablas. Esto dentro de Slate lo que básicamente dice es que esa subtabla es, por así decirlo, una asistencia a la tabla inicial de instrucciones que sabe definir. Es como una preparatoria de los valores que se le van a insertar a la instrucción inicial, ¿vale? Y finalmente tenemos la parte más interesante, por así decirlo, en cuanto a la implementación, que viene siendo la parte de las instrucciones. Cada archivo, en este caso, se refiere a un tipo diferente de extensión de RISC-V, 32 bits. Y básicamente lo que se define aquí es la lógica de cada operación que se va a ver, ¿vale? Vale, hasta aquí ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que poner, es la estructura inicial de un procesador. Ahora lo que nos hace falta saber es qué necesitamos hacer, ¿vale? Necesitamos ampliar una arquitectura, que es en nuestro caso original, o podríamos necesitar implementarlo desde cero. En caso de que necesitásemos ampliar una arquitectura, mucho más fácil, entre comillas, no te libra de tener que entenderla, pero digamos que tienes que trabajar con algo que ya estaba y si no te adaptas bien, pues puede quedar un poco sucio. Y luego pues, tenemos la opción de implementarlo desde cero. No vamos a ver cómo se implementa desde cero, ya tenéis un poco una abstracción, pero sería más profesional. No hace falta reimplementar algo que ya está implementado, también cabe recalcar. Vale, ¿cómo hago este tema de esta extensión? Vale, lo que tenemos que hacer es referirnos al documento específico del procesador y ver qué ISA está usando, ¿vale? Por lo general suele venir una definición, accedemos a la ISA de esa definición y nos vamos al manual que es el original, sobre todo que sea original o que tenga una representación fiel, porque si no las instrucciones no van a salir para nada. Entonces nos vamos en este caso a la versión de 2024, que es la que definía mejor la extensión que hice, y nos vamos a basar exclusivamente en los datos que se ven ahí. Vale. Vamos a añadir en este caso una instrucción asociada a un PCode para que nos pueda pintar tanto de forma visual en el desensamblador, perdón, y en el de compilador. Vamos al manual, vemos los diferentes campos. Como veis aquí la instrucción es XNOR. Se ve el mnemónico, que es cómo se pinta en el ensamblador, el encoding de la instrucción, donde nos marcan esos bytes, esos bits más que bytes, y se definen pues, el espacio en el que se utiliza. Son los tokens de los que hemos hablado antes, ¿vale? Abajo vemos cómo se ejecuta la operación. Esto nos viene perfecto para realizar la instrucción en PCode, ¿vale? ¿Cómo se compone? Vale, nosotros cuando lo vamos a picar en la especificación se pica algo así, ¿vale? Arriba veis el bit pattern, que es lo que hemos visto anteriormente en la sección de encoding, ¿vale? Y básicamente, para entendernos, una instrucción en Ghidra, en Slate mejor, se basa de esta leyenda que tenéis aquí, ¿vale? Tenemos un header, en este caso es instruction, como que es la raíz de la instrucción, no se menciona, por lo tanto se empieza con los dos puntitos vacíos.
El siguiente campo sería la parte de display, donde básicamente se muestra representado el desensamblado, se utiliza sememónico. Luego tenemos la parte del bit pattern para decirle a Ghidra, oye, cuando tú veas esta coincidencia, la instrucción que se va a tener que decompilar va a ser esta instrucción, ¿vale? Y abajo se define el tema de la semántica, que pues básicamente define qué hace la instrucción, ¿vale? Si veis ahí, hay una parte que se llama disassembly actions, por lo general no se suelen utilizar, por lo cual no voy a entrar en profundidad. Vale, podemos también definir una instrucción con un pcode, ¿vale? No todos son pcodes. Entonces, ponemos el caso de esta instrucción. Como veis, es bastante más compleja. No sé si alcanzáis a verlo, no sé si puedo ampliar. Pero básicamente esta instrucción, la operación o la operativa que ejecuta, son diferentes bucles y son diferentes funciones. Y eso, implementarlo con pcode es prácticamente inhumano, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un caso complejo, lo que vamos a hacer es definir un pcode, y implementarlo de la siguiente manera. Lo que hacemos primero de todo es marcarle que se define un pcode, ¿vale? Y cómo le vamos a llamar. Entonces, realizamos el mismo proceso que anteriormente, pero en vez de definir la lógica, simplemente le decimos, la lógica debería de verse algo similar a esto, utiliza el pcode que te he definido para que se pueda pintar bien, ¿vale? En el decompilado, no en el desensamblado. Vale, pongamos el caso que no tenemos documentación oficial, sabemos que tenemos el desensamblado o simplemente nos da pereza implementar la lógica y queremos simplemente que nos pinte el desensamblado, pero que no ejecute ni el flujo ni se pinte en la parte del decompiler. Entonces, lo que podemos utilizar es usar la keyword unimplemented, ¿vale? En este caso hemos usado el ejemplo de Vext, pero vamos, que como veis la lógica no es demasiado compleja, lo único que era para poner el ejemplo. Lo único que cambia aquí es que en la parte de la sección de la semántica se marca en implemented y entonces Ghidra dice, vale, yo decompilo esto, yo desensamblo esto, se muestra este mnemónico, pero me olvido de lo demás, ¿vale? Entonces, aquí os puede plantear la cuestión de qué leches tengo que usar en cada caso, porque lo suyo sería saber cómo implemento las cosas, no que me generen más dudas. Vale. Por lo general, el caso ideal es usar un pcode. Normalmente se suele utilizar en una lógica sencilla y en instrucciones sencillas, ¿vale? Pero hay procesadores que contienen instrucciones complejas y no se pueden interpretar directamente con un pcode porque es infumable. Entonces, para eso podemos solucionarlo con pcode injection, que lo explico un poquito más para adelante, pero básicamente lo que hace es definir la lógica compleja en Java y luego pues lo inyecta, ¿vale? También podemos definir un pcode. Básicamente lo que haría el pcode sería pintarlo y añadir esa lógica, por lo cual cuando nosotros vayamos a desensamblarlo veríamos el flujo del programa, pero justo cuando llegásemos al pcode solamente se nos pintaría que hay una instrucción, es decir, Ghidra no entendería qué hace esa instrucción, por lo cual nos rompería un poco el análisis, pero si queremos saber que ahí hay una instrucción, pues podemos usar pcode, ¿vale? Luego la otra ya es pasar de todo, un nivel Dios, ¿vale? Y usar el implemented. Y básicamente en el decompiler sí que se nos mostrará, mira, esto es esta instrucción, tiene este mnemónico, pero en la parte de lógica no va a aparecer, ni tampoco se nos va a pintar en la parte del decompilado. Por lo tanto, es un poco no recomendable usarlo, ¿vale? ¿Cuándo usamos un pcode injection? Pues cuando la cosa se complica. Me hubiese venido muy bien conocer esto cuando estaba haciéndolo, por eso lo aplico, porque me encontré con el caso de implementar la instrucción cdpush, que no es una instrucción sencilla, sino que es un conjunto más complejo, tiene una lógica más complicada que no una instrucción normal, y implementarla con pcode normal es algo de que genera sufrimiento bastante tocho. Aquí veis una asistencia de lo que hace la función. Habéis visto que antes se ha definido simplemente con una línea. Y esto solo es una parte de la preparatoria para que funcionase la instrucción, por lo cual fue, la verdad, bastante una experiencia religiosa, cuanto menos. ¿Vale? Se puede hacer con pcode normal. Lo que pasa es que vas a sufrir y no se ve. Y te preguntas, ¿por qué lo usaste tú? Primero, no sabía que podía hacer el pcode injection. Y segundo, necesitaba esta instrucción porque se suele utilizar para creación de funciones y para el tema de los registros en el stack. Entonces, es esencial para el flujo del programa. Vale, ¿cómo se definiría un pcode injection? Básicamente,
se define en base al PCODEOP, ¿vale? Nosotros le diríamos, esta instrucción hace este PCODE, ¿vale? Este PCODEOP, perdón. Le definimos al PCODEOP y luego vamos al Process Specification, le decimos, oye, vamos a usar una referencia externa para implementar una instrucción. El spec lo pilla, le queda clarito y después pasamos a referenciárselo a la parte del CSpec. Ahí le decimos, oye, cuando tú veas esta instrucción, quiero que me llames a esta clase de Java que hemos implementado, ¿vale? Y finalmente, cuando se decompila, se muestra ese pcode inyectado en tiempo real. Es decir, nosotros lo desarrollamos en Java, bastante sencillo, y luego lo que hace eso al compilar es generar el pcode, es decir, no inyecta Java directamente, sino que usa la abstracción del pcode y se lo enchufa directamente en el momento que nosotros vamos a pintar la función. Por eso se llama injection, más que nada. No me da tiempo entrar en detalle, obviamente, y entiendo que estáis cansados, así que os dejo ahí un recurso por si queréis echarle un vistazo y vamos a la siguiente parte de la charla. ¿Vale? Una vez ya tenemos todo implementado, ya sabemos cómo Ghidra ya tiene un poco de idea de compilar nuestros binarios, recomiendo que se hagan pruebas de la implementación. La primera prueba que haría sería a nivel de desensamblado, pasarle la comparativa entre el disassembly que te genera Ghidra con el de Opsdump, por ejemplo, y comparar si todo se genera correctamente. Luego, a nivel de compiler, verificaría con el código fuente original que hemos usado para ese programa prueba y el pseudocode. Obviamente no van a ser iguales porque se pierden mucho y es una representación abstracta, no es 100% fiel a lo que se está viendo. Por lo cual, si no cuadran mucho, no hay mucho problema, pero si difieren bastante, se debería de revisar. ¿Vale? Lo más importante de todo es revisar que las instrucciones que tienen interacciones con el stack y con el flujo del programa estén bien implementadas, por lo cual habría que revisar esas instrucciones por si acaso. ¿Vale? Dentro de la especificación hay varios archivos más, ¿vale? Los que son más aptos al mundo real son estos. Como habéis visto, el punto opinion se utiliza al principio en el loader para definir qué arquitectura se iba a cargar. Luego tenemos el dwarf, que se encarga de, cuando se genera un archivo dwarf y se le pasa, hacer la traducción de su lenguaje a Slate, ¿vale? Es decir, lo mismo que hacíamos en la tabla anterior, pero al revés. Y finalmente tenemos el tema de GDT, que se utiliza para guardar las definiciones de los tipos de datos que nosotros hayamos definido dentro del programa o mientras hacemos reversing, ¿vale? Bueno, ahí hay un register.info que es bastante nuevo. Lo que hace es definir reglas especiales para algunos lenguajes que no siguen la normativa, ¿vale? Es decir, Go es un poco especialito y va a su bola. Entonces, para que Ghidra no se vuelva loco, se le definen esas reglas en el register.info y ya podéis compilar binarios Go tranquilamente. Vale, hasta aquí ya tenemos capacidad de ver todo decompilado. Pasa que cuando lo cargamos en el Ghidra, al ser un binario stripped, no tenemos cabeceras, no tenemos contexto y no sabemos dónde están las funciones, por lo cual, vale, se decompila bien, pero no tenemos ni idea de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consultar la especificación y definir nuestros loaders y decirle a Ghidra, oye, esto es esto tiene esa estructura y esto hacerlo tal. Básicamente decirle a Ghidra dónde están las cosas, ¿vale? Hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo mediante scripting, que es lo que hice yo. Como veis, he reutilizado incluso el archivo de hcon. Y bueno, es un poco marronero, pero funciona. Y si funciona, pues ya está. O podemos utilizar un custom ladder que sería lo profesional, sería lo suyo, y si quieres hacer un commit a Ghidra, bueno, un pull request más que nada, pues es más probable, vamos, no, es un 100% más probable que te lo acepten si es profesional que si es un script marronero. Vale, en cualquier caso, si quiero utilizar una o quiero utilizar la otra, tengo que saber cómo tengo que hacerlo. Aquí os dejo una página que no es la oficial, pero es bastante útil. Tiene la diferencia entre los diferentes releases de Ghidra y básicamente se encarga de documentar todo el tema de las APIs y la documentación global de Ghidra, ¿vale? Podríamos también consultar en Ghidra Local. No es de mucha ayuda, al menos desde mi punto de vista, pero bueno, si queréis mirarlo, simplemente vais a Help Contents y os abre el manual. Vale. Ahora ya sabemos cómo más o menos lo queremos hacer. Tenemos que saber qué información necesitamos pasar a Ghidra para que haga sus historias, ¿vale? Para que lo haga bien, más que nada.
Otra vez vamos a ir a consultar a la documentación oficial, en este caso el RP2350, como comentábamos antes, y necesitaríamos saber este tipo de información, ¿no? Primero todo, cómo se mapea todo el tema de direcciones, cómo funciona el tema de bootstrap y qué comportamientos adquiere dependiendo de dónde se está ejecutando el código, si es QSPI o chip, y tema de periféricos. Vamos a ver primero el tema de periféricos, ¿vale? Como os comentaba antes en la parte del process specification, se definen unas regiones dentro del binario y por lo general esas definiciones son base y son estándar, ¿vale? O sea que, por ejemplo, el RP2350 define unas direcciones específicas para hablar con sus periféricos. Entonces, para eso existen unos archivos que se llaman SVD, que básicamente es un contenido de XML que le dice, mira, aquí en esta dirección hay este registro y ocupa tanto, ¿vale? Entonces podemos usar dos tipos de implementaciones. Podemos usar el plugin de Anton, que está perfectamente, todo gestionado profesionalmente y os recomiendo que uséis ese. O podéis usar mi versión marronera, que piqué antes de que Anton sacase su versión y, bueno, funciona igual, pasa que no es tan profesional, ¿vale? Básicamente el archivo SVD pues, lo podéis ir a buscar a la docu oficial de GitHub, ¿vale? De Raspberry, básicamente. Vale, la parte de qué información necesitamos. En este caso, lo que fui a buscar fue la parte de ImageDev, ¿vale? Esto está dentro de la sección de Bootstrap y básicamente nos dice que el ImageDev es una estructura similar al left header que nos dice dónde empieza el programa y varias cosas más, ¿vale? Entonces, esta estructura nos interesa porque dependiendo si se utiliza un core u otro, va a definir una cabecera u otra, ¿vale? En este caso vemos que en la sección 5.9.5, da igual, lo podéis consultar, define la cabecera, bueno, es una estructura más que una cabecera mínima para que se detecte ese programa como RISC-V, ¿vale? Y básicamente ahí definen sus tipos. Eso está muy bien. En esa documentación aparece esa estructura, pero luego hay otro tipo de informaciones que no aparece dentro de la documentación, entonces toca bucear dentro del código de Raspberry y encontrar las definiciones, como el caso de la derecha del punto H, ¿vale? El resumen es que logramos implementar la definición, sabemos dónde está cada cosa, sabemos dónde empieza el binario y a partir de ahí podríamos empezar a decompilar las funciones con sentido, ¿vale? Es decir, ya sabemos dónde empieza el programa, sabríamos en qué región está, sabríamos el modo en el que va a trabajar y ahí ya pues podríamos empezar a hacer reversing tranquilamente. Bien, si no queremos morir en el intento, en el programa hay un mazo de funciones, entonces tendríamos que identificar cuáles son las funciones propietarias en este caso, el reto, pues para no matarnos de compilando funciones reversando funciones que no nos van a servir porque ya existen en código abierto. Sería una tontería ir reverseando sobre algo que es open source, pero bueno. Bueno, tenemos diferentes herramientas para hacer esto, ¿vale? Se puede usar el Function ID o el Version Tracker. No la recomiendo, la verdad que están enfocadas más en version diffing de firmwares. Dependiendo de la versión, pues cambian cosas y se utiliza pues, para traquear qué es lo que ha cambiado, ¿vale? Otro tipo de herramientas que podríamos utilizar serían los plugins custom de la comunidad. Bueno, eso ya cada uno. Yo prefiero utilizar la herramienta de SIM que ofrece mejor resultado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, antes de nada, deberíamos de tener un poco en claro los factores que afectan a la identificación de las funciones, ¿vale? Por lo general, entender qué SDK se está utilizando y qué versión del SDK sería bastante pues, importante, aunque no siempre es posible, pero bueno, si detectamos eso, pues ganamos bastante. Luego también, si no tenemos ese contexto, pues saber un poco qué es lo que hace la placa, ¿no? Es decir, si no tiene una antena, ¿por qué iba a usar librerías que se refieren a cómo se controla temas de periféricos inalámbricos y estas vainas? No tiene sentido introducirlo. ¿Podría ser que estuviese? Sí, pero digamos que lógicamente no se espera, ¿vale? Otra cosa que afecta mucho al tema de la identificación de funciones es dependiendo de cómo se ha compilado el binario del firmware. Entonces, si yo lo configuro con un tipo de símbolos u otro, va a diferir en cuanto al de compilado, porque estará mayor o menormente utilizado. Entonces, BSIM aquí es donde marca la diferencia, ¿vale? Porque básicamente lo que hace es analizar el comportamiento de la función, recoge el de compilado y dice, vale, ¿qué es lo que hace esta función? Se lo apunta entre comillas, también observa las llamadas que recibe, tanto como por arriba como por abajo,
y las almacena, ¿vale? Para tener un poco de contexto. ¿Cómo lo hace? Pues utiliza Pcode, que eso es bastante mejor a nivel de detección que utilizar el ensamblador puro. Se supone que usando esta técnica se puede incluso detectar funciones entre compilaciones de diferentes arquitecturas, por el hecho de que no está estrechamente relacionado con la información hardcodeada, por así decirlo, del binario, aunque no está bien dicho, pero bueno, para que nos entendamos, no depende del ensamblador, sino que depende de la lógica que se ejecuta. Es mucho más fácil detectar una función sabiendo qué hace que no exactamente qué patrón tiene, ¿vale? Todo esto lo mete con su firma y lo almacena en una base de datos para que después nosotros podamos hacer las consultas. Y en este caso vamos a ver un poco cuál sería el flujo en nuestro CTF, ¿vale? Si nosotros ya tenemos la especificación picada, hacemos un poco de resumen, ¿vale? Tenemos el procesador ya implementado, sabemos cómo se están definiendo esas funciones, en qué regiones se están definiendo, y ahora ya sabemos cómo podemos identificar las funciones que no son del reto, como sí, como en plan, que no son como tal del reto, que es que ya estaban en el SDK. Entonces, lo que podemos hacer, primero de todo, es generar una base de datos para reconocer esas funciones, ¿vale? Lo dicho, buscamos un poco la intencionalidad del hardware, que es lo que se supone que va a hacer. Nos vamos a la parte de ejemplos del SDK y compilamos todo lo relacionado con esas secciones. Por cuestiones de optimización de tiempo, no se recomienda hacer toda la base de datos entera con todos los ejemplos, pero bueno, si la queréis completa, pues se puede hacer igual. Pero vamos, lo suyo sería eso, ir a buscarlo, se compila, como que el hecho de que trata con la abstracción del precode hace que sea más fácil de detectar, lo guardamos en esa base de datos y luego, en cuanto estemos analizando el binario, cargamos la definición de la base de datos. Realmente no se carga como tal, sino que tú te referencias a una función, le preguntas, oye, ¿tú conoces una función similar a esta? Y te da un índice de confidencialidad de, sí, mira, se parece un tanto por ciento. Y bueno, básicamente funciona de esa forma, ¿vale? No me voy a liar más. Hasta aquí lo que hemos visto, aunque no sé si ha quedado muy claro, es cómo implementar una arquitectura completa en Ghidra, ¿vale? Cómo funciona Ghidra a nivel interno cuando nosotros queremos cargar un binario, un poco de abstracción para entender el flujo, cómo damos soporte a formatos de binario propietarios, como en este caso el de Raspberry y del RP2350 en RISC-V, y cómo detectamos las funciones en base al análisis de las funciones ya previamente compiladas y los periféricos que se nos marcan, ¿vale? Podría haber titulado la charla cómo entrenar a tu dragón, pero vamos, que no tenía originalidad en ese momento y le puse ese título, ¿vale? Nada, espero que se haya entendido. Si alguien tiene alguna pregunta,